Y se lo digo abiertamente, señor presidente del Instituto Federal Electoral, porque hay 4 partidos que se tienen que ir, porque usted está interpretando erróneamente la ley, don Lorenzo Córdoba Vianello, usted y los demás. Por eso me acompaña hoy Roberto Duque Roque. Roberto Duque Roque es catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y vamos a abordar este tema de por qué tienen que desaparecer 5 partidos en la tablita. Exacto, sí, como bien dices, Vladimir, gracias por la invitación. Como bien dices, pues 4, con toda probabilidad, el PRD está muy cerca del 3% en una de las elecciones, pero con toda probabilidad, una vez que resuelva el Tribunal Electoral todos los medios impugnativos, tendremos ya los números, digamos, finales de estas elecciones, y si se confirma lo que tenemos hasta ahora, que es muy probable que así ocurra, pues son 5 partidos los que están, que son PRD, Movimiento Ciudadano, Partido Verde, Encuentro Social y Nueva Alianza, están encuadrando exactamente en el supuesto constitucional de pérdida de registro. La Constitución en México lo que establece es una causal de pérdida, no un requisito de obtención, como se ha querido leer incorrectamente por algunos. A ver, ahí es donde está la discrepancia. O sea, la Constitución señala una causal de pérdida. Así es. Y en el instituto están tomando las cosas al revés. Como si fuera un requisito de obtención. ¿Y qué logro tienes que hacer para superar el registro? Lo que se ha manejado por algunas voces del INE, y no es nuevo, por cierto, del antiguo IFE también, se está diciendo, pues, con que tengas el logro de superar el 3% en alguna de las 3 elecciones, que son presidentes, senadores y diputados, con eso ya mantienes el registro. Da la casualidad, Vladimir, que eso no es lo que dice la Constitución. La norma es muy distinta. ¿Qué dice la Constitución? Lo que dice es, el partido que no obtenga, estoy leyendo el 41 constitucional, no obtenga el 3%, o sea, entre el 0 y 2.99%, en cualquiera de las elecciones, cualquiera significa una u otra, Así y eso es. no está en disputa, eso todo el mundo está de acuerdo, el INE y en fin, pierde el registro. O sea, de estas 3 elecciones, si en alguna, eso ordena la Constitución, estás entre el 0 y el 2.99%, adiós. Esto es lo que o sea, esto es literal, que es una de las formas de interpretación de la Constitución, de los preceptos constitucionales. No es una interpretación de hecho, Vladimir, es una lectura correcta de lo que señala, porque los expertos en interpretación, en argumentación, te puedo citar a Esquiaga Ganuzas, que es un gran experto español y que ha hecho estudios sobre la justicia electoral en México. Él dice, a ver, si de la literalidad de la norma es claro lo que se señala, que aquí es fallas en una y te vas. Así es. No hay por qué, con el pretexto de desentrañar su espíritu, aplicar lo contrario a lo que dice. Déjame ponerte un ejemplo muy rápidamente. Porque la Constitución es una norma, tiene fuerza normativa. Por ejemplo, es la norma fundamental hipotética de este país. Exactamente, pero por ejemplo... Así decía Manuel Ovilla Mandujano, ¿eh? Exactamente, bueno, y desde García Maínez y demás, pues hombre, hay que... No puede leerse, digamos, algo distinto a lo que ordena y a lo que puso ahí el Poder Revisor de la Constitución. Lo que quiere decir que Lorenzo Córdoba Vianello y corifeos están violando la Constitución. Si esto se consuma, porque todavía no tenemos el veredicto final, ese vendrá, como te digo, ya cuando haya los medios resueltos todos los juicios. Pero si esto se confirma, es una violación muy clara a la Constitución. O sea, si la Constitución dice, por ejemplo, habrá 11 ministros en la Suprema Corte, ese número no se puede mover a menos que lo cambie el propio constituyente. Que si la edad mínima, otro ejemplo que me parece muy ilustrativo, la edad mínima para ser presidente es 35 años de edad en este país. Y llega un joven y dice, pues de 29 años, por ejemplo, y dice, yo estoy preparado, quiero figurar en las boletas, por estas razones. No hay forma de que ninguna autoridad, ni organizadora de elecciones como el INE, ni de impartición de justicia electoral como el tribunal, puedan modificar eso. Tendría que ser el constituyente. Entonces, las leyes, empezando por la ley fundamental, que es la Constitución, limitan derechos. Y este caso, hay quien dice, pues hay que potenciar derecho de asociación política. Perdón, pero no es lo que estableció ahí el constituyente ni el legislador. Así es. No vale una interpretación errónea como la están queriendo hacer en el Instituto Federal Electoral. Y yo me imagino que, o porque son, pues quizá ignorantes del derecho,
o son corruptos que se quieren ganar una feriecita. Porque tú sabes lo que significa que los partidos se quedan y quienes pagamos somos nosotros, ¿eh? Porque son cientos de millones de pesos. Y puede ser un buen negocio para muchos, ¿eh? Y me parece que esa es la sospecha que yo tengo, ¿eh? De que estén pretendiendo hacer un negocio, como todos los que se hacen en México. Pero me parece que no se puede jugar con la democracia, que es lo único que nos tiene que quedar para seguir construyendo un país más fuerte, mejor y sobre todo con mejores condiciones para todos. Sin duda, Vladimir. Yo no conozco cuál es la motivación o cuál puede ser la motivación de por qué están haciendo una lectura completamente errónea, opuesta al sentido de lo que señala la norma. Yo no le encuentro otra cosa más que el interés económico, Roberto. Ahora, más allá, porque claro, en efecto, tenemos 9 partidos políticos en México. 2 de ellos van a perder el registro con toda probabilidad, pase lo que pase, porque no alcanzaron en ninguna de las 3 elecciones. Pero hay 3 que están en la tablita. Pero hay 3, PRD, Verde y Movimiento Ciudadano, que debería, legal y constitucionalmente hablando, deberían, si se confirman los resultados, perder el registro. Todo el mundo sabemos claro que el Partido Verde es un negocio del Niño Verde. Sí, el Verde es de lo que ahora vive en Cancún, tiene edificios de condominios enormes, ¿eh? O sea, es un potentado. Y además, pues tiene un equipo de fútbol también. Lo que fue el Atlante. También tiene acciones ahí. Vaya, y eso lo ha sacado del Partido Verde Ecologista de México. ¿Para qué nos hacemos tontos? Y los demás también significan negocio. Y me parece que en este país ya no podemos seguir permitiendo que cualquiera venga a hacer negocio con el dinero de la gente, porque aquí tributamos todos, ricos y jodidos. Y lo que tenemos que hacer es limpiar un poco los procesos electorales. Yo desde que vi tu interpretación en internet, porque has lanzado algunos mensajes a la red, me adherí a lo que estás diciendo, por mi formación también como abogado en la Facultad de Leyes de la Universidad Nacional Autónoma de México, y cuando veo a Lorenzo Córdoba pretendiendo hacer lo contrario, pues es que hay un negocio en juego. No tengo otra explicación, Roberto. Ahora, el número de partidos es un tema, y si deben ser más o menos, o si se deben flexibilizar los requisitos. El tema en el que yo me estoy centrando, Vladimir, como sabes, es el Estado de Derecho. O sea, lo decía Kofi Annan, el pilar de las democracias desarrolladas es el Estado de Derecho. Y en este caso, la sujeción de las autoridades a las reglas, pues es algo que creo que tenemos que exigir. Sí me parece delicado que algunas voces, desde la autoridad electoral, desdeñen o desprecien este tipo de razonamientos como el que tú tienes. Y de razonamientos. No todas, me tocó aquí mismo. Pero también tú has estado diciéndole que cuando quieran pueden tener un encuentro público para discutirlo. Es un tema demasiado relevante. Yo en 2006 me quedé, de verdad, pues viendo con impotencia cómo violaban la Constitución, perdonándoles el registro, insisto, en contra del derecho a un par de partidos. Y bueno, ahora he hecho ese planteamiento. Hay más gente que lo está haciendo. Tuve la ocasión aquí en Efecto TV de debatir con el consejero Marco Antonio Baños. Él, en cambio, dice, pues son razones atendibles que en el INE tenemos que escucharlas. Pues muy bien, fue muy honroso intercambiar perspectivas personalmente, además perspectivas, pues digamos, contrapuestas con un consejero electoral. Pero hay otras voces que dicen que esto es algo que es, digamos, artificioso, esta visión que yo he expresado ahora mismo, Vladimir. Yo no veo artificial porque yo veo la letra de la ley. Claro, es que ahí está. Ahí está. Dicen también que esto quedó superado desde hace muchos años. Estas son cuestiones, simplemente son afirmaciones falsas que han salido de ahí, porque fíjate, hace apenas 2 años, menos de 2 años, en las elecciones de 2016, hubo casos en donde autoridades electorales locales interpretaron, o digamos, leyeron lo que planteé hace un momento. Ha enfrentado, incluso en Durango, por poner un ejemplo, no es el único, pero es un buen ejemplo, los magistrados electorales locales dijeron, tiene que aplicarse la norma, la norma es clara. Entonces, se lo voy a leer al Bullback para que vea, dice, los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones de las entidades federativas y municipales. El partido político nacional que no obtenga al menos el 3% del total de la votación válida
emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro. El que no obtenga al menos el 3%. En alguna de ellas, la que sea, así es. pierde el registro. Así es. O sea, claro, es clara la ley. Yo no veo por qué tenga que interpretarse erróneamente, porque si yo veo que los consejeros están interpretando erróneamente la ley, es porque hay negocio. ¿Para qué nos hacemos tontos, Roberto? Pues yo no lo sé por qué sea, pero el punto es que ellos arrancan digamos, la supuesta norma, que en realidad se inventaron, la arrancan diciendo, mantendrá el registro. Perdón, pero esto es una causa de por qué cambias cancelar el registro por mantener el registro. Claro. Eso es el sentido contrario al que buscó Así el es. legislador. Y luego, quien obtenga, dicen, al menos el 3%. No, pues quien obtenga quiere decir que sacaste entre el 3 y el 100% en alguna. Así es. Aquí lo que dice es quien no obtenga el 3%, que es menos del 3%. Así es. Entonces, puede ser el 299.99%, pero si no alcanza, adiós. En una de ellas, adiós. Así es, así tiene que ser. Y la Ley General de Partidos Políticos dice exactamente lo mismo. En fin, y es un tema, insisto, en el que ha habido una disputa de criterios entre autoridades locales, la anterior integración del tribunal. Por eso yo espero que si llega al tribunal esta cuestión, si el INE se mantiene en esta lectura, a mi juicio, muy, muy equivocada de la norma constitucional y legal, y llega al tribunal, pues esta nueva integración de magistrados, pues revierta ese criterio, que no es obligatorio para el INE, lo que hay hasta ahora, y por fin pues cumplamos con lo que indica la Constitución y la ley. O sea, la Constitución es la que tiene que mandar, no el criterio de aplicación de la ley como la quieren torcer los señores consejeros, empezando por Lorenzo Córdoba Vianello. Porque además tiene mucho sentido, Vladimir, como está esta norma, o sea, exigirle que solo en una de ellas, en una de las 3 elecciones, presidente, diputados y senadores, pase del 3% y ya salva el registro, esa no me parece una buena norma, porque ya ha ocurrido en el pasado que un partido sacrifica, digamos, una de las 3 elecciones, claro, y dice, no, para presidente todos nosotros votamos por otro candidato de otro partido, a cambio quién sabe de qué, y en las otras sí le echamos ganas para conservar el registro. No, me parece muy claro que lo que está establecido en la Constitución busca pues que se esfuercen en las 3, porque imagínate que con un personaje carismático tú quieres garantizar que en una de ellas pasaste del 3% y ya, y con las otras negocias. No, las 3 elecciones, y por eso la lectura a contrario de esta disposición que hemos incluso leído aquí, que has leído hace un momento, es pues para alcanzar el registro, para mantener el registro, obviamente hay que tener el 3% en todas ellas. Así es. Porque con una que falles, como dice literalmente aquí, te vas. Adiós. Con una que falles, adiós. Adiós. Pues me parece que... ¿Qué sigue después de esto? Vaya, el tribunal tiene la última palabra ya, por el momento. Vienen varias semanas porque tienen que resolverse todos los medios impugnativos que podrían cambiar las matemáticas. Normalmente las cambian muy ligeramente, pero sí cambian. Y ya que tengamos en algunas semanas los resultados definitivos, entonces ya viene formalmente la decisión del INE de declarar la pérdida de registro, ya sea de 2 partidos políticos, que es lo que ha dicho hasta ahora, o de 5, que es lo que muchos mexicanos creemos, aplicando la Constitución. En cuanto se pronuncie el Instituto Federal, ¿nos podemos ver nuevamente, Roberto, para que analicemos el asunto? Porque me parece importantísimo para esta nación, porque nos sale muy cara la democracia como para todavía seguir regalándole dinero a un negocio que pretenden hacer por ahí. Yo estoy a tus órdenes para analizar estos temas constitucionales y electorales que sí creo que son de alta relevancia para el Estado de Derecho. Y además, pues es maestro en mi facultad, la Facultad de Leyes de la Universidad Nacional Autónoma de México. Orgullosamente universitario. Un privilegio estar contigo. Gracias. Déjeme hacer una breve pausa. ¿Cuál es mi cámara aquella, verdad? Déjeme hacer una breve pausa. Les recuerdo el número de denuncia 55 69 60 16 48. Regreso al instante.